En el vasto y a menudo incomprendido escenario de la existencia, suele pasarse por alto un misterio fundamental. Sin los seres vivos, el universo no sería más que un decorado inerte, un escenario vacío desprovisto de un verdadero testigo. El fenómeno de la vida no solo se hospeda en la biología de los cuerpos o en el psiquismo de cada especie, sino que cobra su verdadero sentido en la mente de los seres que la experimentan. Es allí, en el tejido invisible de la conciencia, donde la realidad efectivamente acontece y se transforma. Ante esta profunda certeza, surge una de las preguntas más inquietantes del pensamiento universal. ¿Cuántas categorías de agentes posee la vida en el cosmos? ¿Y qué tipo de psiquismo ha dispuesto la naturaleza para cada uno de ellos en este inmenso juego de la existencia? Adentrarse en estas interrogantes exige una mirada madura, capaz de rastrear una cronología ancestral que a menudo ha sido relegada al terreno de la mitología por el conocimiento humano convencional. En la penumbra de la ignorancia planetaria, destacan con fuerza descomunal los legados de dos figuras gigantescas, cuyas ideas continúan siendo faros para quienes buscan comprender los misterios de la condición humana. Uno de ellos representa el amor y la entrega absoluta en un entorno hostil. El otro, la sospecha implacable, la deconstrucción de las certezas y la defensa apasionada de la voluntad vital. No se trata aquí de juzgar a los hombres que fueron, ni de evaluar sus vidas privadas, sino de rescatar la inmensa contribución de sus compendios filosóficos y humanos. Estas dos corrientes de pensamiento, en apariencia opuestas, ofrecen un alimento mental y espiritual indispensable para quien se niega a dejarse arrastrar por la inercia de las creencias heredadas. El análisis de estas obras exige desvincular el mensaje original de las distorsiones históricas que las instituciones posteriores erigieron para manipular voluntades y adormecer sensibilidades. El abismo entre lo que un fundador o revelador vislumbró y lo que sus supuestos seguidores construyeron sobre su sufrimiento es una constante en la historia de la humanidad. Existe una diferencia abismal entre la pureza de una visión original y la tosquedad de los dogmas edificados a su alrededor. Al estudiar la colisión de estas perspectivas, se percibe que tal vez solo un espíritu verdaderamente libre y desprovisto de la infección de la creencia pudo aproximarse a una crítica certera, aunque a veces errara en la comprensión del drama íntimo que rodeó al personaje histórico en sus momentos finales. Este esfuerzo analítico no busca complacer a las mayorías ni reforzar los dogmas establecidos, sino explorar con valentía las dinámicas que se desenvuelven más allá de la superficie visible, donde las intenciones más nobles a menudo se mezclan con los intereses de aquellos que destilan manipulación bajo el amparo de nombres sagrados. La búsqueda del conocimiento requiere mantener una inquietud filosófica constante, un impulso que empuje al individuo a sumergirse en su propio interior para reciclar los conceptos absorbidos a lo largo de la existencia. En este trayecto, el panteón de referentes no se compone de deidades manipuladas políticamente para consolidar imperios, sino del recuerdo y el legado de hombres y mujeres que elevaron la sensibilidad humana con sus ejemplos y contribuciones al embellecimiento de la vida. Para aproximarse a estas verdades con rigor, es preciso distinguir entre las deidades menores de las mitologías o los seres extrafísicos poderosos, y aquella deidad suprema, el principio incognoscible que trasciende toda definición limitante. Ante este panorama, cabe preguntarse si en los tiempos actuales es más transformador orientar las propias valoraciones bajo las convenciones de la compasión o bajo el rigor de la sospecha filosófica, abriendo así un camino de descubrimiento que guiará los pasos de esta narración. Para comprender el origen de este choque de dimensiones cósmicas,
es necesario trasladar la mente a un territorio antiguo y convulso, situado en el continente asiático, donde las corrientes del pensamiento oriental y occidental comenzaban a entrelazarse bajo el peso de imperios implacables. En aquella franja de tierra disputada, las tradiciones se custodiaban con un celo extremo, y las escrituras se consideraban un vínculo directo e inalterable con la divinidad. En este entorno, la vida cotidiana estaba saturada por una fe inquebrantable en las promesas del pasado, promesas que anunciaban la llegada de un libertador, un líder que rompería las cadenas de la opresión mediante la fuerza de las armas y la supremacía política. La atmósfera de la época estaba cargada de una tensión latente, una espera mesiánica que condicionaba cada aspecto de la existencia social y espiritual. El hombre que emergió de este contexto nació bajo la sombra de un plan preconcebido, un diseño elaborado más allá de las fronteras puramente terrenas. Desde su juventud, su personalidad se formó en el seno de una cultura que veneraba las profecías como decretos absolutos de un creador severo y celoso de su pacto. Sin embargo, a medida que este individuo crecía, comenzó a manifestarse en él un desarrollo intelectual y espiritual que entraría en rumbo de colisión directa con las expectativas de su pueblo. El diseño original que se le había asignado exigía la sumisión a un destino bélico y triunfalista, un mandato para alzar un ejército, expulsar a los opresores romanos y establecer un dominio global bajo el estandarte de una divinidad guerrera. Este plan, que para la mentalidad común representaba la cúspide de la intervención divina, respondía en realidad a dinámicas mucho más complejas y ocultas, vinculadas a antiguas tradiciones que hablan de tríadas cósmicas y conflictos entre fuerzas superiores. Estas corrientes míticas, presentes en diversas culturas ancestrales de la humanidad, sugieren la existencia de acuerdos y tensiones entre distintas potestades que gobiernan los hilos del destino material. En este intrincado tablero de ajedrez cósmico, el protagonista de la historia se vio convertido en el epicentro de una confrontación invisible, donde las fuerzas que impulsaban la creación material chocaban con el despertar de una conciencia individual dispuesta a cuestionar los términos del pacto original. La tensión central de esta existencia radicaba en la imposibilidad de conciliar la fe ingenua y condicionada de su entorno con el despertar de una razón filosófica madura. A lo largo de sus días, este hombre albergó la esperanza de que la divinidad, a la que llamaba cariñosamente su progenitor, desistiera de la exigencia de un cumplimiento sanguinario y violento. No obstante, las advertencias del plano profético eran claras y rigurosas. Cualquier desviación de la ruta trazada por las potencias de la creación sería castigada de manera implacable. Se tejía así un escenario de tragedia ineludible, donde el camino de la sumisión total conducía a la tiranía militar, mientras que el camino de la razón y la fidelidad a la propia conciencia lo empujaba hacia un sacrificio incomprendido y solitario, un dilema que marcaría el destino del pensamiento humano y abriría una interrogante que resonaría a través de los siglos. El conflicto íntimo del protagonista se agudizó al enfrentarse a la incomprensión de aquellos que lo rodeaban más de cerca. Por un lado, su propia familia contemplaba con desconcierto sus acciones, esperando que asumiera de una vez por todas el papel del libertador glorioso prometido en las Escrituras, en lugar de perder el tiempo sanando a los enfermos y consolando a los desvalidos de la sociedad. Para ellos, la grandeza se medía en términos de poder terrenal y restauración dinástica, no en gestos de compasión que desafiaban el orden establecido. Esta brecha entre la expectativa familiar y la realidad del camino elegido comenzó a sembrar las semillas de un aislamiento emocional profundo. Por otro lado, sus discípulos más cercanos compartían esta misma ceguera conceptual.
En sus conversaciones privadas, no era raro que discutieran sobre los puestos de poder y los cargos de relevancia que ocuparían una vez que el nuevo imperio mesiánico se consolidara. Visualizaban un reino de gloria material y dominio político, incapaces de percibir la dimensión filosófica y espiritual que se gestaba en la mente de su guía. El contraste era doloroso. Mientras el maestro vislumbraba una transformación interior basada en la empatía y la autognosis, sus seguidores más devotos calculaban el reparto del poder terrenal, demostrando que compartían la misma lógica de dominación que pretendían combatir. Esta colisión de perspectivas revela la ausencia de un concepto fundamental en el psiquismo de la divinidad que regía aquel sistema de creencias: la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de comprender el punto de vista ajeno desde la compasión pura. Al carecer de esta sensibilidad, el mandato impuesto al protagonista exigía una obediencia ciega, desprovista de cualquier consideración por el sufrimiento humano o por la evolución libre de la conciencia. La razón del protagonista, sin embargo, se negaba a quedar prisionera en el molde rígido de un código predeterminado por inteligencias cósmicas asociadas a la creación de la materia, cuyo propósito final distaba mucho del bienestar real de los individuos. Con el paso del tiempo y la maduración de su pensamiento, el protagonista se vio obligado a realizar una de las transgresiones más audaces de la historia: afrontar y desafiar la moral sagrada de su propio pueblo para poder incumplir el aspecto violento de las profecías. Este acto de rebelión ética, que ha pasado prácticamente desapercibido en las narraciones tradicionales del fenómeno, constituye el verdadero núcleo de su drama existencial. No se trataba de una simple reforma religiosa, sino de un choque frontal entre la razón individual y la imposición dogmática de una potencia cósmica. Con este giro decisivo, la historia comenzó a moverse de manera irreversible hacia un desenlace donde la fidelidad a la compasión universal se pagaría con el precio del propio cuerpo. Al analizar este choque histórico, se revela cómo la moral, que posteriormente se denominó cristiana, se construyó sobre bases radicalmente distintas de las que regían el mundo antiguo. Mientras que la moral del pensamiento clásico evolucionó de la mano de la filosofía, elevando constantemente la comprensión humana a través del debate y la búsqueda de la verdad, la moral que se impuso en el entorno del protagonista carecía de anclajes filosóficos profundos, apoyándose únicamente en la autoridad incontestable de los mandatos divinos. La posterior fusión de estas corrientes dio origen a un sistema de pensamiento que terminó por asimilar la filosofía para su consumo interno, subordinándola a la teología y deformando, en el proceso, la práctica del libre pensamiento en todo el Occidente. Esta asimilación dio paso a una serie de conceptos que marcaron el rumbo del intelecto europeo durante siglos. Entre ellos, destaca una actitud existencial caracterizada por la descrenza y la resignación ante las condiciones de la vida material. Esta postura, en su vertiente más extrema, promueve la renuncia a los deseos y la mortificación de la voluntad como el único camino para alcanzar una salvación ultraterrena. Quienes criticaron con mayor agudeza este desarrollo señalaron que esta actitud representaba en realidad un ideal de negación de la vida, donde el ser humano es adiestrado para someter sus pasiones y su vitalidad en nombre de una divinidad lejana, convirtiendo la existencia en la tierra en un mero trámite carente de valor intrínseco. Desde esta perspectiva crítica, se argumenta que la promesa de un paraíso posterior funciona como un mecanismo de domesticación, induciendo a las personas a comportarse de manera resignada y sumisa ante las injusticias del presente. Es lo que algunos pensadores describieron como un comportamiento dócil, donde se renuncia a la voluntad de superación y al despliegue de las propias fuerzas a cambio de la promesa de una recompensa eterna.
Esta domesticación de la voluntad debilitó la capacidad del individuo para enfrentarse a su destino con soberanía, sustituyendo el orgullo y la afirmación de la existencia por una culpa constante y un anhelo de redención que paraliza la acción en el mundo material. El contraste entre esta moral de la resignación y la fuerza original que impulsaba las acciones del protagonista es evidente. Mientras el sistema posterior santificaba la sumisión y la debilidad, el protagonista original había realizado un acto de inmensa audacia al desafiar los designios de la divinidad creadora en nombre de una ética superior. La tensión entre estas dos posturas eleva los desafíos conceptuales de la historia, planteando si la verdadera espiritualidad radica en la obediencia sumisa a los mandatos establecidos o en la valentía de ejercer la razón y la compasión, incluso cuando esto signifique quebrantar las leyes sagradas de la tradición. Para sostener este entramado de creencias a lo largo de las generaciones, se hizo necesario construir sólidos compendios teóricos que buscaran conciliar las exigencias de la fe con las herramientas de la racionalidad humana. Así surgieron corrientes de estudio dedicadas a la doctrina y a la sistematización literaria de la ideología imperante, utilizando las epístolas y los relatos atribuidos a los primeros seguidores para consolidar el papel de la organización eclesiástica y propagar ideales como el pecado original, la creación de la nada, la resurrección de la carne y el juicio final. Estas elaboraciones intelectuales funcionaron como un andamiaje que pretendía dar una apariencia de coherencia filosófica a lo que en su origen era un acto de fe ciega. Posteriormente, se recurrió a la reinterpretación de los grandes pensadores del mundo clásico para edificar sistemas teológicos que justificaran racionalmente la existencia de la divinidad, el alma, el cielo y el infierno. Este esfuerzo por aliar la ciencia y la razón de la época a los intereses de la institución dominante dio origen a una filosofía del ser inspirada por la fe, donde el pensamiento lógico quedaba estrictamente subordinado a los dogmas previamente establecidos. Cualquier intento de exploración intelectual que amenazara con desbordar los límites de la ortodoxia era rápidamente neutralizado o asimilado dentro de la estructura conceptual permitida. Al mismo tiempo, surgieron corrientes alternativas que pretendían poseer un conocimiento sublime y esotérico de la naturaleza divina, intentando conciliar todas las religiones a través de ritos de iniciación y una sabiduría transmitida por tradición. Sin embargo, incluso estas propuestas más complejas solían adolecer de una insuficiencia intelectual al construir certezas basadas en evidencias insuficientes. La tendencia a creer con un exceso de entusiasmo, sin un examen riguroso de la realidad, llevó a muchos de estos buscadores a quedar atrapados en sus propias construcciones místicas, demostrando que percibir una parte de la problemática del mundo material no equivale a resolverla ni a encauzar su solución. Tanto las corrientes ortodoxas como las heterodoxas terminaron compartiendo un rasgo común: el sometimiento del intelecto al fideísmo, es decir, a la convicción de que las verdades sagradas son autónomas y autorreferenciales. Al operar bajo esta lógica, el pensamiento religioso se desvincula de las realidades históricas y materiales, creando un universo discursivo que solo tiene sentido dentro de sus propias reglas de lenguaje. Este aislamiento conceptual impide cualquier diálogo genuino con el devenir material del mundo, reduciendo la práctica de la búsqueda interior a una repetición infatigable de fórmulas diseñadas para autoconfirmarse. Un laberinto mental donde la verdadera razón filosófica queda sepultada bajo el peso de la sacralidad artificial. Esta forma de fideísmo que caracteriza al pensamiento religioso puro funciona como una estructura cerrada sobre sí misma, donde todo se explica antes de ser pronunciado
y donde no se requiere verificar si aquello que se cree y se afirma corresponde con la verdad de los hechos históricos. Esta dinámica autorreferencial no fue exclusiva del pensamiento en Europa, sino que también se manifestó en otras latitudes del continente asiático y africano, donde la filosofía fue transliterada para adaptarse a las certezas inquebrantables de otras confesiones monoteístas. En estos ámbitos, el desarrollo del pensamiento estuvo profundamente influenciado por las traducciones de las obras clásicas, pero siempre bajo el supuesto inamovible de que la revelación divina poseía la última palabra sobre el destino del ser humano. En ambos casos, tanto en el pensamiento de raíz occidental como en el de origen oriental, la promesa de la salvación eterna y las garantías ofrecidas por discursos repetidos hasta la sacralidad sirvieron de refugio para evitar el vértigo de la duda. De este modo, la fe se disfrazó de filosofía durante siglos, utilizando las herramientas de la lógica y la dialéctica para presentarse como una verdad absoluta, lo que indudablemente terminó por limitar el potencial de la filosofía como un ejercicio libre de aprendizaje para la vida. El proyecto original de definir la sabiduría y la existencia bienaventurada a partir de la experiencia concreta quedó relegado a un monopolio religioso que no admitía disidencias. Fue necesario el paso de muchos siglos para que algunos pensadores lograran rescatar el proyecto de una ética basada en la inmanencia y la prudencia de la razón frente a los acontecimientos cotidianos. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos históricos por liberar el intelecto de las amarras del dogma, el fideísmo parece haber encontrado nuevos refugios en la era contemporánea. El auge de la comunicación globalizada y la comercialización masiva de la fe a través de los medios tecnológicos han propiciado un retorno a posturas psíquicas que recuerdan al medievo espiritual, donde la creencia simplista y el minimalismo conceptual vuelven a reinar sobre amplios sectores de la población mundial. Este resurgimiento plantea la duda de si la humanidad no se encuentra atrapada en un ciclo recurrente de ignorancia consentida, donde el colapso de las grandes ideologías políticas del siglo pasado ha dejado un vacío que la teología vuelve a reclamar con fuerza. Ante la disolución de la razón como una garantía absoluta para comprender el mundo, resurgen con vigor las explicaciones dogmáticas, demostrando que el impacto de lo sagrado sigue reconfigurando la composición de la cultura, la literatura e incluso la política contemporánea, desafiando las promesas de un humanismo puramente secular y abriendo un conflicto que pone a prueba la madurez del pensamiento actual. La reaparición de la teología en el centro del debate contemporáneo coincide con una transformación de alcance global, la expansión de un modelo socioeconómico que reduce toda la experiencia humana a la lógica del consumo material y reflexivo. En este panorama, donde las verdades más profundas de la historia parecen haber sido mercantilizadas para satisfacer las demandas de un mercado global, el acto de pensar se ha visto obligado a buscar nuevos caminos de resistencia. Al colapsar los sistemas políticos alternativos que pretendían ofrecer una solución puramente material a las injusticias sociales, muchos intelectuales han vuelto la mirada hacia las tradiciones trascendentes como el único reducto capaz de oponerse al nihilismo del capital. Este retorno a lo teológico responde a la percepción de que el modelo imperante constituye una estructura hermética que asfixia la dimensión espiritual del ser humano, promoviendo una voluntad de poder individualista y egoísta. Sin embargo, este camino está sembrado de ambigüedades, ya que las propias organizaciones religiosas a menudo se alían con las estructuras del poder material para perpetuar su influencia. De ahí que cualquier intento serio de resistencia deba mantener un pie firme en la realidad material del mundo, reconociendo que las necesidades físicas,
La miseria y el sufrimiento de los pueblos no pueden ser ignorados en favor de un refugio etéreo o de una evasión hacia una trascendencia puramente teórica. El gran obstáculo del pensamiento contemporáneo radica en su incapacidad para conectar de manera armoniosa la trascendencia con el compromiso material y ético en el aquí y el ahora. En lugar de construir esta síntesis necesaria, se observa con frecuencia una resignación que justifica las desigualdades del presente bajo la premisa de que las condiciones de la existencia son así por voluntad divina. Este fardo conceptual, heredado del pensamiento medieval, mantiene a vastos sectores de la población en un estado de pasividad, esperando que una intervención providencial resuelva los problemas que la propia humanidad se niega a afrontar mediante el ejercicio de su razón y su voluntad colectiva. Ante esta encrucijada, se hace evidente la necesidad de una profunda renovación intelectual, un nuevo despertar que permita sacudirse el polvo de los dogmas obsoletos y recuperar la confianza en las virtudes de la razón. El ser humano se encuentra nuevamente dividido entre el escepticismo paralizante y la urgencia de construir certezas sólidas para guiar su destino en una época marcada por transformaciones tecnológicas sin precedentes. La presión aumenta a medida que se percibe que los antiguos paradigmas ya no bastan para sostener el peso de la realidad, empujando a la historia hacia un punto de inflexión donde el intelecto deberá decidir si se entrega a la comodidad de la fe ciega o si asume el riesgo de pensar por sí mismo. Para comprender cómo el pensamiento humano logró, en otro momento histórico, romper las cadenas de la parálisis dogmática, es preciso dirigir la mirada hacia el gran movimiento cultural que floreció en el continente europeo durante los siglos de transición hacia la modernidad. Aquel periodo, caracterizado por una profunda crisis de conciencia, vio tambalearse verdades que habían sido consideradas inmutables durante milenios. En medio de esta tempestad intelectual, surgió una obra filosófica fundamental que propuso dudar sistemáticamente de todo el conocimiento heredado para encontrar una base indudable sobre la cual edificar la ciencia y la comprensión del mundo. Este ejercicio de sospecha metódica condujo a la afirmación del sujeto pensante como la primera certeza inquebrantable de la existencia. De esta virada intelectual nació la llamada revolución científica, que lejos de ser un simple acumulado de nuevos conocimientos, representó una auténtica transformación en la actitud humana ante lo desconocido, fundamentada en el reconocimiento de la propia ignorancia. El método científico se consolidó al proponer que la naturaleza está regida por leyes regulares que el intelecto humano puede descifrar mediante la observación, la experimentación y el alejamiento de los sesgos subjetivos. Este avance permitió al ser humano liberarse de muchas de las supersticiones que habían dominado su vida durante la época medieval, abriendo una era de progreso técnico y descubrimiento material sin precedentes históricos. Sin embargo, la historia muestra que estas certezas conquistadas con tanto esfuerzo también pueden revelarse ilusorias si no se acompañan de una evolución moral y espiritual equivalente. En la actualidad, el asombroso desarrollo de la tecnología y la computación ubica a la humanidad en una posición de extrema vulnerabilidad, donde la privacidad ha desaparecido bajo la omnipresencia de los dispositivos digitales y donde las decisiones más importantes del destino común quedan subordinadas a las leyes del mercado. Este desfase entre el poder técnico y la madurez ética nos sitúa ante un abismo donde los antiguos dogmas fideístas resurgen disfrazados de entretenimiento y consumo, ofreciendo a las masas un refugio ilusorio frente a la complejidad de la vida moderna. En este escenario de distracción tecnológica, la figura del protagonista de la antigüedad adquiere un nuevo y dramático relieve. Su decisión de rechazar el papel de un mesías dominador
y militar para abrazar una ética del cuidado y la compasión universal, representó el mayor choque entre la fe dogmática y la razón filosófica que se haya registrado. Aquel acto de rebelión íntima, incomprendido por sus contemporáneos y desvirtuado por las teologías posteriores, constituyó el verdadero clímax de su paso por la tierra. Al negarse a derramar sangre para cumplir un designio cósmico, este hombre demostró que la verdadera dignidad de la conciencia radica en su capacidad de resistir la imposición del poder, incluso cuando éste se presenta con el ropaje de la divinidad. El desenlace trágico de aquella resistencia marcó el inicio de una profunda distorsión histórica, cuyas consecuencias se extienden hasta nuestros días. La posterior deificación del protagonista y la construcción de un sistema moral basado en su sufrimiento terminaron por sepultar el carácter subversivo de su mensaje original. En lugar de inspirar una ética de la soberanía personal y la compasión activa, la doctrina que se erigió en su nombre promovió la resignación y la culpa como virtudes supremas, ofreciendo a los afligidos un consuelo metafísico que les impedía asumir la responsabilidad de transformar sus vidas materiales en este lado de la existencia. Esta domesticación de la voluntad humana fue objeto de una de las críticas más demoledores del pensamiento moderno, la cual señaló que esta moral del rebaño fomentaba un resentimiento sutil contra la vida misma. Al inventar un más allá perfecto para difamar el mundo material, el sistema de creencias enseñó a las personas a temer a la belleza, a la sensualidad y a la fuerza vital, promoviendo un anhelo de reposo eterno que en el fondo ocultaba un cansancio existencial profundo. La existencia terrenal, cargada de dolor pero también de potencial creador, fue declarada indigna por sí misma, subordinada siempre a la obtención de una gracia de ultratumba que nunca llegaba. Este consuelo metafísico, que paralizaba las fuerzas del individuo, fue denunciado como el peligro de los peligros para la evolución de la cultura humana. Se argumentaba que la moralización extrema del cosmos arrojaba una sombra de sospecha sobre los instintos más naturales del ser humano, convirtiéndolo en un pecador constante que necesitaba de la intermediación de sacerdotes y dogmas para justificar su presencia en la tierra. Frente a este panorama de decadencia y debilitamiento vital, se propuso la necesidad de recuperar una valoración de la existencia que celebrara la vida en toda su complejidad, con sus luces y sus sombras, sin recurrir a promesas de salvación ultraterrena. La incomprensión de este drama histórico reside en que el protagonista original de la historia nunca buscó fundar un sistema que debilitara la voluntad humana, sino que encarnó una rebelión ética contra las fuerzas cósmicas que pretendían instrumentalizar su vida para sus propios fines de dominación. La desconexión entre la audacia de su gesto y la pasividad de la teología posterior constituye una de las mayores ironías de la evolución cultural de Occidente, dejando una herida abierta en el psiquismo colectivo que solo podrá sanar cuando el ser humano aprenda a mirar su existencia con el destemor de quien no necesita de ilusiones celestiales para sostener su marcha sobre la tierra. La superación de este cansancio existencial exige una profunda transformación en la manera en que el individuo interactúa con el misterio de la vida y el sufrimiento. Frente a la actitud de renuncia y resignación que caracteriza al pensamiento condicionado por el dogma, surge la alternativa de un pesimismo valiente, capaz de contemplar el horror y la incertidumbre de la existencia sin desmoronarse y sin buscar refugios metafísicos ilusorios. Esta postura propone situar la valoración de la vida más allá del bien y del mal, rescatando la capacidad del arte y de la expresión creadora para justificar la existencia como un fenómeno puramente estético y vital. Frente a la hostilidad hacia la vida que destilan las doctrinas de la renuncia,
se hace necesario reivindicar el valor del error, de la perspectiva y de la ilusión como componentes esenciales del dinamismo existencial. Toda vida madura descansa sobre la necesidad de asumir el riesgo del camino propio, aceptando que la realidad no es un sistema moral perfecto gobernado por leyes de retribución divina, sino un flujo constante de fuerzas amoral que exige del individuo una constante superación personal. En este sentido, la verdadera fortaleza no se manifiesta en el sometimiento dócil a un destino impuesto, sino en la capacidad de danzar con las circunstancias del presente, transformando el dolor en un estímulo para la creación. Esta afirmación de la existencia terrenal se contrapone radicalmente a cualquier doctrina del declive que promueva el desdén por el cuerpo y el miedo al mundo material. El esfuerzo por restablecer una relación saludable con la inmanencia implica desmantelar el andamiaje de la culpa heredada, permitiendo que el ser humano recupere la soberanía sobre sus propios afectos y pasiones. De este modo, la vida deja de ser sentida como una condena de la cual se deba ser redimido, para convertirse en un lienzo abierto a la experimentación ética y espiritual, libre de las amenazas de juicios finales y castigos eternos. Al comprender la verdadera naturaleza del drama del protagonista, se percibe que su camino no fue una invitación a la debilidad o al conformismo, sino un testimonio de la inmensa fuerza que se requiere para mantenerse fiel a la propia razón en medio de la presión de un entorno ciego. La resolución de este conflicto no se halla en los templos de la fe dogmática, sino en la asunción de una existencia madura que asume sus propias consecuencias con valentía. Con este paso decisivo, la conciencia se libera de la tutela de los antiguos ídolos, abriendo el camino hacia una nueva comprensión de la trascendencia que no niega la materia, sino que la eleva mediante la sabiduría del vivir. El recorrido por estas densas corrientes del pensamiento nos sitúa ante la necesidad de sintetizar las lecciones de este prolongado choque entre la fe dogmática y la razón libertadora. A lo largo de la historia de la cultura, el ser humano ha cargado con un pesado fardo de conceptos teológicos que han entorpecido su evolución moral y espiritual, limitando su capacidad para enfrentarse a los desafíos del mundo material con una mente clara y soberana. Deshacerse de este lastre no implica renunciar a la dimensión trascendente de la existencia, sino liberarla de las distorsiones políticas y psicológicas que la han instrumentalizado para mantener privilegios y perpetuar la ignorancia. La verdadera búsqueda filosófica debe orientarse hacia la conquista de una libertad interior que permita al individuo reírse de los ídolos fabricados por la estupidez santificada del fideísmo. El entusiasmo desenfreado y sin fundamento con el que muchas mentes se entregan a la creencia de que un poder superior resolverá todos los problemas del mundo material constituye una de las mayores ilusiones del psiquismo contemporáneo. La cruda constatación histórica de que los desastres, las injusticias y el dolor de los pueblos nunca han sido resueltos por intervenciones providenciales debe mover a la humanidad a asumir, de una vez por todas, las riendas de su propio destino ético y social. En este proceso de maduración, la risa y la alegría adquieren un carácter profundamente revolucionario y sagrado. No se trata de una risa vacía o evasiva, sino de la expresión de un espíritu que ha logrado superar el miedo a la muerte, al castigo y a la mirada condenatoria de las deidades morales. Quien aprende a reír con esta libertad sagrada es capaz de enviar al diablo todas las consolaciones metafísicas que debilitan la acción en el presente, asumiendo una postura de afirmación dionisíaca ante la vida. Esta actitud dionisíaca representa el homenaje definitivo a las posibilidades concretas de progreso y evolución de la conciencia materializada. La convergencia entre la razón crítica y una espiritualidad honesta y desmitificada
abre un horizonte de comprensión donde el ser humano ya no necesita comportarse como parte de un rebaño sumiso que mendiga favores a la divinidad. Al recuperar la dignidad de la autognosis y el respeto por las leyes materiales de la creación, la humanidad se prepara para dar un paso evolutivo de gran trascendencia, donde la verdadera compasión y el rigor de la inteligencia se unen para construir una existencia digna de ser vivida por sí misma, sentando las bases para el despertar de una nueva sensibilidad cósmica. Al aproximarse al final de esta profunda indagación filosófica, emerge un detalle perturbador y de singular belleza que invita a una reflexión que trasciende los límites de nuestra comprensión habitual. El fenómeno del sonrisa. En el inmenso y silencioso escenario del universo material, poblado por incontables fuerzas físicas y biológicas, la capacidad de sonreír se presenta como un adorno sumamente raro, un destello de luz psíquica exclusivo del ser humano. Mientras que otras formas de existencia transcurren su ciclo vital en una seriedad inmutable y desprovista de esta modulación de la alegría, la especie humana posee el don de manifestar mediante el rostro la ligereza de un espíritu que comprende y trasciende su propia tragedia. La gran pregunta que este hecho plantea no es meramente biológica, sino profundamente existencial. ¿Por qué los seres humanos pueden sonreír en medio de las asperezas del mundo material, mientras que las demás estirpes de la naturaleza no lo logran? La respuesta a este enigma se halla vinculada a la conquista de una libertad psíquica que permite al individuo observar la seriedad aplastante de los dogmas y los imperativos divinos con un distanciamiento liberador. El sonrisa es la corona de aquel que, tras haber caminado por el desierto de la duda metódica y haber desafiado las promesas de la consolación metafísica, descubre que la vida terrenal es el único escenario donde verdaderamente puede acontecer su propia transformación. No obstante, esta sublime capacidad corre el peligro de atrofiarse cuando la humanidad se habitúa a vivir y a pensar en rebaño, aceptando mentiras compartidas por comodidad o temor al aislamiento social. El conformismo intelectual amortigua la vitalidad de la conciencia, sumergiendo a las personas en un adormecimiento donde la risa sagrada es sustituida por una mueca de resignación piadosa. Romper con esta inercia exige un destemor heroico para mirar de frente al misterio de la existencia, asumiendo la propia ignorancia como el punto de partida para la construcción de una ética de la compasión real y activa. Que estas reflexiones sirvan para despertar en cada oyente la inquietud de no conformarse con las verdades manufacturadas por el fideísmo de cualquier época. El verdadero legado del choque entre la fe y la razón no reside en la victoria de una sobre la otra, sino en la emergencia de un ser humano integral, capaz de sostener con firmeza su antorcha de la racionalidad mientras mantiene el corazón abierto al misterio inefable de la creación. Al aprender a reír de los falsos ídolos y a honrar la vida en su inmediata materialidad, la conciencia se eleva hacia su verdadero propósito existencial, dejando tras de sí el miedo y la culpa para abrazar, por fin, la plenitud de su propio y único camino.